Bueno, jovencitos, vamos a avanzar en esto. Aquí les voy a presentar el segundo parcial, perdón. ¿Qué dice ahí, jovencitos? Te estoy señalando, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Cálculo diferencial. Bueno, vamos a trabajar el cálculo diferencial. Ahorita ya este segundo parcial. Vamos a hablar de lo que es la derivada. Como en general les voy a decir ahorita lo que vamos a ver en este parcial. Recuerde que solo tenemos 4 semanas, ¿verdad? Solo son 4 semanas para este parcial. Entonces vamos a tener lo que es la parte de cálculo diferencial. Vamos a estar viendo lo que es derivadas, utilizando la definición. Después vamos a ver interpretación de la derivada, la recta tangente a la curva, la recta secante. Vamos a estar viendo también diferenciabilidad y continuidad, la relación que tienen estas dos cosas. Y vamos a ver la derivada como un operador. Y también vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Este es el contenido para este parcial, jovencitos. ¿Estamos claritos el contenido de este parcial? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Qué? Bueno, vamos a ver acá que alguien me lea, por favor. Vamos a ver la introducción. ¿Alguien me la lee? ¿Ah? Vamos a ver. O digo nombres. Jóvenes. Gustavo, Fernando. Gustavo. Buenos días. Buenos días. Leamos, porfa. Ok. Esto, ¿verdad? Cálculo diferencial, introducción. Cuando surgen cuestiones concernientes a la razón entre dos cantidades variables, entramos en los dominios del cálculo diferencial. Son por tanto objeto de estudio del cálculo diferencial. Temas como la velocidad, razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla de una partícula en un momento determinado. La pendiente razón entre la diferencia de la ordenada y la abscisas de dos puntos en el plano cartesiano, de la recta tangente a una gráfica en un punto dado de esta, etcétera. Bueno, lo que estamos acá, jovencitos, es que vamos a entrar cuando hablamos de razones entre dos cantidades variables. Estamos entrando al dominio del cálculo diferencial. Este cálculo diferencial tiene aplicaciones en muchos campos. Por ejemplo, toda la ingeniería está basada en cálculo diferencial e integral. Lo que es el cálculo diferencial está metido en la sopa. Esto es lo que van a ver durante toda su vida en la universidad estudiando ingeniería. Van a ver cálculo diferencial y van a ver cálculo integral, ¿verdad? Esto es la base de todas las ingenierías. Es la base, ¿verdad? El cálculo diferencial. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a entrarnos un poquito a otro concepto que es
a otra parte que es los incrementos. Y voy a necesitar que alguien me lo lea, por favor. ¿Quién lo lee? Vamos a poner una muchacha, Cristina. Hola, Cristina. Maureen, Cristina. Hola. Como que están dormidos, ¿verdad? Bueno, entonces, colaborarnos ahí, José Miguel. Incrementos. Cuando una cantidad variable pasa de un valor inicial a otro, se dice que ha tenido un incremento. Para calcular este incremento, basta con hallar la diferencia entre el valor final y el inicial. Para denotar esta diferencia se utiliza el símbolo, no sé cómo se dice, que Ahí lo dice. delta X, que se lee delta X. El incremento puede ser positivo o negativo dependiendo de si la variable aumenta o disminuye al pasar de un valor a otro. Por ejemplo, si el valor inicial de una variable x1 es igual a 3 y el valor final x2 es igual a 7, el incremento delta x igual a x a la 2, x a la 1 igual a 7 menos 3 igual a 4. La variable se ha incrementado positivamente en 4 unidades. En cambio, si el valor inicial es de 7 y el valor final de 3, delta x igual a x a la 2 menos x a la 1, menos x1 igual a 3 menos 7 igual a menos 4. La variable ha tenido un incremento negativo, decremento de 4 unidades. Ajá. En todo esto, jovencitos, si se dan cuenta, esta variable delta de x, esta se lee delta de x. La vamos a utilizar bastante este concepto de delta de x, ¿verdad? El delta de x, aquí está, ¿verdad? El delta de x es un símbolo utilizado para hablar de incremento o diferencial. A eso nosotros lo vamos a interpretar como diferencial. El diferencial puede ser negativo o el diferencial puede ser positivo. En el caso que el diferencial sea positivo, le vamos a llamar incremento. Y en el caso que sea negativo, es decremento. ¿Estamos ahí, jóvenes? Jovencitos. Andan con un sueño, andan con sueño hoy. Todo claro ahí. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a la definición formal de derivada. La definición formal de derivada es, ya les voy a dar tiempo para que me copien esto, ¿verdad? Que esta parte importante, pero ahorita lo vamos a discutir, es la derivada de una función, sea f una función definida en todo número de algún intervalo i. La derivada de f es aquella función denotada por, mire, este símbolo de aquí, mire, es f con una plequita arriba. Esa plequita significa que esa plequita significa que es la esa plequita significa prima. ¿Estamos? Jovencitos, esta plequita significa prima. Prima. O f prima se lee, ¿verdad? O primera derivada de f. Bueno, tal que su valor en cualquier número x en i está dado por, mire, f prima de x o la primera derivada es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de, mire quién, f evaluada en x más
delta de X menos la función exacta f de X sobre delta de X. Luego, después de esto, al resultado de hacer esta operación f de X más delta de X menos f de X sobre delta de X, a eso le vamos a calcular el límite cuando delta de X tiende a 0. Si ese límite existe, entonces el resultado de este límite nosotros le vamos a llamar primera derivada o f' de X o primera derivada de X. Si este límite existe, se dice que la función es diferenciable o derivable y es posible hallar su derivada, que sería el resultado de este límite. ¿Estamos claritos con eso, jóvenes? Jóvenes ilustres. Sí. Todo claro. ¿Estamos claros los otros todos? Jóvenes todos. Porque esta definición es la que vamos a estar viendo durante bastante tiempo ahorita, ¿verdad? Esto es cálculo diferencial, ¿verdad? Jóvenes, ¿estamos claros con la definición? Roberto, Sí. Andrea, Andrea Sofía López. Nefi. ¿Cómo estamos, Nefi? Sí, Lick. Sí. Porque esto es lo que vamos a estar viendo durante todo el resto del periodo del curso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo, esta definición formal, ¿verdad? De derivada. Ahora, jovencitos, miren, estos símbolos, así vamos a denotar la derivada. Los símbolos utilizados para denotar la derivada de una función son y igual a f de x. Esta, d de y, d de x. Esta denota también la derivada. Esta es otra notación. D de y, d de x. Esta también, d de f de x con respecto a x. Esta significa la derivada, ejemplo en este caso, la derivada de y con respecto a x. ¿Estamos? Y esta significa la derivada de f de x con respecto a x. Y esta d de x de y es la derivada con respecto a x de y. Esta otra, la derivada con respecto a x de f de x. Y esta que está acá es f' de x o la primera derivada de x. ¿Estamos de acuerdo con los símbolos de notaciones que vamos a utilizar para la derivada, jovencitos? ¿Estamos de acuerdo? Estas 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 notaciones son equivalentes, son iguales, denotan lo mismo, la primera derivada, denotan lo mismo. Estas las vamos a estar utilizando, estas notaciones, para identificar que estamos haciendo la derivada. Estas notaciones las vamos a utilizar, ¿verdad? Son equivalentes, denotan lo mismo. Entonces, ahorita, por favor, me copian esto que está aquí, ¿verdad? Esto, ¿verdad? La definición y la simbología. Empecemos, por favor. Tomen nota, por favor, jovencitos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Tomemos nota. Sí. Tomemos nota, entonces.
Cuando ya terminen, me dicen, por favor. Listo, Lick. ¿Listo? ¿Estamos listos todos? Bueno, entonces vamos a avanzar. Para esto, jóvenes, vamos a ver ejercicios. Vamos a ver ejercicios de esto, de la derivada de una función. Pero primero quiero que ustedes podamos entender bien esto, ¿verdad? ¿Ya estamos todos, jóvenes? ¿Jovencitos? ¿O no? ¿Estamos? Sí. Pues. Bueno, entonces voy a... que hay ejercicios, pero primero quiero que pasemos acá primero. Quiero que pasemos acá. Aquí estamos en Word, ¿verdad? La derivada, vamos a ver ejercicios. ¿Estamos acá en Word, jóvenes? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Bueno, ejercicios. Aquí vamos a ver calcular. Mire, calcular la derivada de la función por medio de la definición. Por medio de la definición. Bueno, vamos a ver la primera, jovencita. Jovencitos, la número 1. Va a decir que f de x es la más sencilla. X
esa que está ahí, X. F de X igual a X. Entonces, la solución, mire lo que voy a hacer. Lo que se tiene que hacer primero, miren. Vamos a ir por pasos. Primero, voy a calcular, voy a necesitar primero F evaluada en esta delta de X. Vamos a utilizar otra variable más bonita, ¿verdad? En vez de esa delta de X. Otra equivalente, porque esa delta de X es un poquito más complicada de escribir, ¿verdad? Que se puede escribir, ¿verdad? Delta de X ahora más X más delta de X. Necesito primero esta parte. ¿Quién es X más delta de X? Que me dice F de X más delta de X. ¿Qué significa? Que cada X que aparezca acá, jóvenes, cada X que aparezca acá, lo voy a cambiar por X más delta de X. Entonces, como ahí solo tengo uno, voy a escribir paréntesis y voy a escribir lo que me dice X más delta de X. Si aquí hubiesen más X, si hubiesen más X, acá como 3X más 2, más 4X, entonces deberíamos de escribirle a cada X, la cambiaríamos por X más delta de X. ¿Estamos claritos ahí, jóvenes? ¿Estamos claritos con eso? Sí. Ahora, necesitamos, la segunda parte es F de X, entonces necesitamos F de X. Pero F de X nosotros ya sabemos que es X. Ese ya está, solo es copiarlo. Y ahora, si ahora sí vamos a plantear lo que es la derivada, ¿verdad? Y vamos a plantear F' de X va a ser igual al límite, jovencitos, el límite, aquí voy a escribir la división, mire, porque siempre tiene que ir una división. Aquí va a ir cuando delta de X tiende a 0. ¿De quién aquí arriba? Bueno, solo voy a copiar el equivalente de la función, que sería ¿quién? El equivalente, nosotros ya sabemos que es este, ¿verdad? Mire. Y voy a escribir la estructura, ¿verdad? Voy a escribir la estructura. Menos F de X. Después voy a escribir el equivalente sobre delta de X. Esa es la definición, ¿verdad? Ahora, esto, ya pasándolo al equivalente, me quedaría, en vez de F de X, me quedaría el equivalente que sería X más delta de X. Y acá, en vez de F de X, lo que me quedaría solo sería X, ¿verdad? Porque es el que tenemos aquí arriba. ¿Estamos, jovencitos, hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Estamos o no estamos, jóvenes? El menos fx siempre se pone, ¿verdad, Lick? Y el del Siempre se pone, siempre. Esto que está acá es la fórmula de derivada. Esto en la fórmula siempre tiene que ir, ¿verdad? Lo que dice acá, f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Eso tiene que ir a fuerza. Lo único que va a cambiar va a ser esta parte de aquí.
¿Qué es la que vamos a evaluar? A f de x la vamos a evaluar por x más delta de x. La que va dentro del paréntesis. Lo que va dentro del paréntesis. Esto es lo que tenemos que modificar, ¿verdad? Y esta f de x ya sabemos que es el problema, ¿verdad? El ejercicio, lo que nos pide. Ahora, jovencitos, ¿qué nos resta ahora para resolver el problema? Lo que nos resta es resolver este límite. Eso es lo que nos resta, resolver este límite. ¿Y qué es lo que hacemos primero para resolver un límite? Todo lo que hemos visto en el primer parcial, todo vuelve a entrar acá, ¿verdad? Todo. Recuérdese que la derivada es un límite. Entonces, para poder calcular la derivada, necesitamos resolver este límite. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando las técnicas que hemos analizado en el primer parcial. Ahora viene, si se da cuenta, esta X se me cancela con esta X, ¿verdad? ¿Jóvenes? Mire, esta X se me cancela con esta X de acá. ¿Lo podemos ver, jovencitos? Que están en signos contrarios, ¿verdad? Esta se me cancela con esta porque tenemos signos contrarios. Entonces, lo que me quedaría sería delta de X sobre delta de X. ¿Lo vemos por qué se cancelan, jóvenes? ¿Podemos ver por qué se cancelan? Signos contrarios. Sí. Ahora, si yo tengo delta de X entre delta de X, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es delta de X entre delta de X? Es 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es el límite cuando delta de X tiende a 0 de 1? ¿Cuánto es ese límite? ¿Cuánto vale ese límite, jóvenes? Jovencitos. Jóvenes, ¿cuánto vale ese límite? 0. ¿Cómo va a valer 0, hombre? ¿Cuánto vale el límite cuando delta de X tiende a 0 del 1? El primer teorema que vimos. 1. El límite de una constante, jóvenes. El límite de una constante. Voy a preguntar entonces. Jefferson. Alexander. Yo he preguntado que era 0, pero no. Seguro que da 0. Gustavo. Gustavo. Fernando. El límite de una constante, Gustavo, Fernando. ¿Cuánto da el límite de una constante? Pucha, ya se les olvidó. Jóvenes, el límite de una constante es la misma constante, hombre, es el primer teorema que vimos. Ese es el primer teorema que vimos de la clase. Ese es el primer teorema. Límite de una constante es la misma constante. Entonces, ¿qué significa de esto? Significa que la derivada, escuche bien, de f de x es igual a x. Perdón, la derivada de f de x igual a x es 1, ¿verdad? La derivada de esta función es el número 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, jóvenes? Jovencitos.
Sí, Lick. Bueno, vamos a ver otra entonces. Ahora viene la parte interesante. F de X igual a X más 2. Y le voy a poner otro número. 3X más 2. Para calcular esa derivada. Bueno, entonces, para calcular esta derivada, la sol, mire lo que necesito. Necesito primero quién es f de x más delta de x. Mire, esto es lo que necesito. ¿Quién es esto? ¿Quién es ese? Entonces, mire, ¿qué es lo que significa esto para que vuelvan a entender bien? Que cada x de acá, de esta función, cada x que se encuentre aquí, lo voy a cambiar por x más delta de x. Mire lo que voy a hacer. Acá, a cada x voy a abrir un paréntesis. Voy a poner 3 y como después sigue una x, voy a abrir un paréntesis. De ahí, más, como aquí ya no hay x, pero hay un 2, entonces escribo el 2. Cada x que aparezca acá lo voy a cambiar por un paréntesis. Primero, cada x la voy a cambiar por un paréntesis. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer adentro de ese paréntesis? Voy a cambiarlo por lo que me dice acá. Miren. Voy a cambiarlo por x más delta de x. ¿Estamos claritos en eso, jóvenes? ¿Estamos claritos ahí en esa parte? Sí. Si aquí hubiese, para que quedemos claros, si aquí hubiese otro menos 3, un 5x, menos un 5x, aquí hubiese menos 5, entonces aquí debería de ir, ¿qué? ¿Qué debería de ir? Menos 5, paréntesis, que iría x más delta de x. ¿Estamos claritos con eso, jóvenes? ¿Estamos ahí, jovencitos? Sí. Bueno, pero en este caso, como no está el 5x, entonces lo voy a quitar. Eso era para que ustedes miraran cómo funciona eso. Ahora, ya teniendo esta parte, solo necesitamos f de x, que ya sabemos quién es, que es esta. Ya sabemos quién es. F de x, ya lo sabemos. Ahora necesitamos la estructura de la definición, ¿verdad? Miren, vamos acá y después ustedes lo van a hacer de un solo, ¿verdad? Necesito saber quién es. ¿Quién es? Solo tengo que hacer los cambios, ¿verdad? La derivada es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Necesito hacer los cambios acá. ¿Quién es f de x delta de x? Ya lo tengo aquí. El equivalente es, mire, 2. El equivalente es 3 por delta de x más x más 2, ¿verdad? Entonces eso lo escribo acá. Y el equivalente de f de x, ¿mire? Entonces tengo que buscar el equivalente, siempre utilizo paréntesis, porque este menos va a afectar a todo lo que está allá. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? En este caso siempre paréntesis y aquí volver a escribir el equivalente. Estamos de acuerdo, entendemos qué es lo que tenemos que hacer para plantear la derivada, jóvenes. ¿Entendemos, jovencitos? ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Sí, solo una cosa. Claro. Cuando pasemos f de x, ¿Estamos claros? no se sustituye.
¿Cómo? O sea, cuando estructuramos el ejercicio, ya tenemos el de 3x más delta x, pero cuando pasamos f de x no se Ajá. sustituye la x que está ahí, ¿verdad? ¿O sí? No, solo se copia exactamente quién es f de x. En esta parte de acá, f de x solo se escribe exactamente lo que es f de x, que es la parte de aquí abajo. Esto es lo que tenemos acá, el equivalente, ¿verdad? Ah, ok. Aquí ya no se tiene que sustituir por x más delta de x, solo copiarlo puntual como es. Ok. Acá en la primera parte ya hacemos la sustitución. En la segunda parte, que es la resta, solo copiamos puntualmente como es. Ok. ¿Estamos claritos? Sí. Ahora lo que necesitamos es calcular es el límite, jóvenes. Necesitamos calcular es el límite. Eso es lo que necesitamos ahora. Ahora viene lo del primer parcial, calcular el límite. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillamente, ¿verdad? Mire acá. Voy a borrar esta parte de arriba porque es la parte que se va a ir calculando. Voy a borrarla. Mire. Vamos a avanzar en esto primero. Primero distributiva. 3 por x, 3x. Ahora, más por más, da más. Recuerde que delta de x es un símbolo. Delta de x es un símbolo, jóvenes. Ahora, 3 por delta de x, 3 delta de x. Ahora, más, solo copio el 2, que es este 2 de acá. Ahora viene el signo. Menos por más, da menos. 3x. Menos por más, da menos. Sería 2. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? ¿Estamos? ¿Me siguen, jóvenes? Sí, Sí. Bueno, entonces, vamos acá. Ahora, ¿qué le puedo hacer aquí a este límite? ¿Qué se le puede hacer ahí a este podría límite? ¿Qué se puede hacer acá? cancelar 3x con negativo 3x y menos 2 con el más 2. Ajá, cancelamos este con este porque son signos contrarios. Y este menos 2 con este 2 positivo, ¿verdad? ¿Y qué me resta, jóvenes? Al cancelar eso, ¿qué me resta? Solo quedaría ¿Qué es lo que me 3x queda? delta de x. ¿Quedaría? ¿Cómo? 3 delta de x. 3 delta de x. Ahora, ¿qué hago con esta delta de x arriba y abajo? ¿Qué hago? Podía sustituir la delta de x con delta de x. Cancelarlo, ¿verdad? Sí, Arriba y abajo como la canción. ¿Y qué me quedaría al final? 3. Un 3. Y el límite cuando delta de x tiende a 0 de 3. Es 3. ¿Cuánto es? 3. Es 3. Ahora, ¿cuánto vale entonces la derivada? 3. F', ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F'? 3. ¿Cuánto vale? Es 3. La derivada de esa función es el número 3. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Sí, siempre en el límite de Ajá. delta de x siempre va a ser 0 o va a cambiar siempre. ¿Cuál delta de x va a ser 0? Abajo. Sí, Ese siempre va a ir a 0. Es la definición.
Aquí está arriba, mira. Siempre va a 0. Esto no cambia. Va a 0, siempre. Siempre va a ir a 0. Esta fórmula tiene que aprendérsela de memoria. Aquí no hay pérdida. Es f' de x es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Esta es una definición. Esto no va a cambiar nunca. Esa es la definición de derivada. El delta de x siempre va a ir a 0. ¿Estamos claritos? Sí, gracias. ¿Jóvenes? Bueno, entonces, jóvenes, para el foro que ya va a estar, van a tener que calcular la derivada de, yo le voy a poner una, para el foro, la derivada de f de x igual a 5 menos 4x. ¿Estamos, jovencitos? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes ilustres? Sí. Sí. ¿Estamos para el foro esto? Sí, Lick, creo que le puedo El dar un... foro va a estar, Podría bajarlo, Lick. el foro va a estar ahí. Dígame. Podría poner el ejercicio anterior. ¿Pregunta? Ah, claro. Claro. ¿Ahí? Sí, está bien. Bueno, jóvenes, ahí va a estar en el foro, el ejercicio este va a estar en el foro. Va a estar en el foro. Va a estar en el foro, el ejercicio va a estar en el foro. Ese va a estar en el foro, en la parte, va a estar en la parte del foro, la del segundo parcial, ¿verdad? Jovencitos. Recuerden Sí. que ahí está clase primer parcial, ahora va a estar el segundo parcial. La parte del segundo parcial. ¿Estamos, jovencitos? Sí. Bueno, entonces, de acá en adelante, jóvenes, voy a cortar la grabación. Voy a dejar de grabar.